¿Cómo podemos utilizar las ratios precio-beneficio, precio-patrimonio neto o precio-ventas para tomar decisiones de inversión en el mercado bursátil? Veámoslo. En el anterior vídeo dentro de esta serie sobre finanzas personales apadrinada por Freedom24, comenzamos a desgranar el contenido de The Little Book of Valuation de Aswath Damodaran, un libro que nos introduce a las distintas herramientas que existen para valorar activos financieros. Y justamente en el vídeo anterior expusimos la teoría sobre cómo calcular el valor intrínseco de un activo. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar de otro conjunto de técnicas distintas para calcular el precio de equilibrio de un activo. En lugar de calcularlo directamente, podemos calcularlo indirectamente comparando la valoración de ese activo con la de otros activos financieros que resulten similares. Por ejemplo, si nos estamos planteando invertir en el bono que ha emitido una determinada empresa y queremos determinar si constituye una buena o una mala opción de inversión, una forma de hacerlo es comparar el precio al que cotiza ese bono con el precio al que cotizan los bonos emitidos por otras empresas de ese mismo sector y con una calidad crediticia similar. Si el bono en el que nos estamos planteando invertir cotiza a un precio muy superior al de otras compañías similares, pues entonces es bastante probable que ese bono esté sobrevalorado, es decir, que nos esté ofreciendo una rentabilidad demasiado baja. Si en cambio el precio de ese bono cotiza muy por debajo del precio de los bonos de otras compañías similares, pues entonces es bastante probable que ese bono esté infravalorado, es decir, que nos esté ofertando en este momento una rentabilidad anormalmente alta que haya que aprovechar. Pues bien, vamos a seguir a Damodaran para aplicar estos criterios relativos a la valoración de activos financieros. Lo primero a resolver es qué cabe entender por activos financieros similares. ¿En qué sentido un activo financiero es similar a otro? Pues bien, diremos que un activo financiero es similar a otro cuando su estructura de flujos de caja y su nivel de riesgo sea similar. Es decir, cuando los flujos de caja lleguen en momentos parecidos, cuando experimenten trayectorias de crecimiento similares y cuando además el riesgo de pérdida por invertir en cada uno de estos activos sea parecido. El criterio puede parecer poco estricto, porque en principio, por ejemplo, nos permitiría comparar activos financieros cotizados en distintos sectores o emitidos por empresas de distintos tamaños. Sin embargo, aunque pueda parecer un criterio poco estricto, no es tan sencillo encontrar diversos activos financieros que compartan estas características. Misma estructura de flujos de caja futuros o similar estructura de flujos de caja futuros y mismos o similares niveles de riesgo. Si encontráramos muchas, pues entonces sí se puede acotar más, por ejemplo, a activos de un mismo sector o emitidos por empresas del mismo tamaño. Pero lo fundamental es que su estructura de flujos de caja y de riesgo sea similar. Lo anterior, por cierto, constituye un criterio tanto habilitador como restrictivo. Es decir, podemos comparar la valoración de activos financieros similares y no debemos comparar la valoración de activos financieros que no sean similares. Este último es un error muy frecuente en el que incurren muchos inversores cuando recurren a la valoración relativa de los activos financieros. Comparan un activo financiero que parece muy barato en relación a otro activo financiero que no tiene nada que ver con el anterior y se lanzan a invertir en ese activo financiero que parece muy barato al compararlo, repito, con otro que no tiene nada que ver con él. Un activo financiero será relativamente barato o relativamente caro respecto a otro activo similar a él, pero no se puede llegar a esa misma conclusión comparando activos que no guardan ninguna relación entre sí. Pues bien, una vez determinado el universo de activos financieros comparables entre sí, ya podemos empezar a efectuar las comparaciones para determinar si un activo financiero está relativamente caro o relativamente barato. Y para eso nos vamos a valer de 3 ratios de valoración de activos financieros, que no son ni muchísimo menos las únicas ratios que existen, pero sí son 3 que aparecen en el libro de Damodaran y con las que vamos a ilustrar cómo se puede efectuar la valoración relativa de activos financieros.
Pero antes, dejadme que os recuerde que a través del broker de la plataforma que apadrina esta serie de vídeos sobre finanzas personales, Freedom24, tenéis acceso a una amplia variedad de activos financieros en los que invertir. Entre ellos, esta selección de ETFs, de fondos cotizados, que invierten en bonos corporativos de empresas o europeas o de empresas estadounidenses. Fondos cotizados en los que puede invertir cualquier ahorrador y a través de los cuales puede conseguir rentabilidades, intereses abonados por esos bonos corporativos de entre el 6% anual en euros o del 7% anual en dólares. Se trata de intereses que cubren sobradamente la inflación y que son abonados periódicamente por las empresas que han emitido estos bonos en los que invierten los ETFs seleccionados por Freedom24. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker y sobre los ETFs en bonos corporativos que ha seleccionado específicamente Freedom24 para el ahorrador conservador, puedes obtener más información sobre ello pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿cuáles son las tres ratios que vamos a utilizar como ejemplo para comparar la valoración relativa de distintos activos financieros similares? Pues como lo que vamos a comparar son acciones, activos financieros que representan porciones del patrimonio neto de los fondos propios de una empresa cotizada, emplearemos las siguientes tres ratios. Primero, la ratio PER, o también llamada ratio precio-beneficio, que se define como la capitalización de la empresa dividida entre su beneficio neto. En principio, aunque luego matizaremos esta conclusión, cuanto más elevada sea la ratio PER, más relativamente cara será una empresa. Y cuanto más baja sea la ratio PER, más relativamente barata. En segundo lugar, también utilizaremos la ratio precio-patrimonio contable, que se define como la ratio entre la capitalización bursátil de una empresa y su patrimonio neto. De nuevo, en principio, cuanto más elevada sea esta ratio, más relativamente cara será una empresa. Y cuanto más baja sea esta ratio, más relativamente barata. Y por último, también utilizaremos la ratio precio-ventas de una empresa, definida como la fracción entre la capitalización bursátil de una empresa y sus ingresos totales. Y nuevamente, cuanto más elevada sea esta ratio, en principio más relativamente cara será esa empresa, esa acción, y cuanto más baja, más relativamente barata. ¿Por qué estamos diciendo que cuanto más bajas sean estas ratios, en principio más barata es una acción? Pues porque una ratio precio-beneficio, una ratio precio-patrimonio neto, una ratio precio-ventas bajas significan que estamos pagando un precio reducido para comprar los beneficios, el patrimonio neto o las ventas de esa empresa. Es decir, nos están indicando el precio relativo que estamos pagando por cada unidad de beneficios, por cada unidad de patrimonio neto y por cada unidad de ventas de esa empresa. Y por eso, cuanto más bajo sea el precio que estamos pagando por cada unidad de estas tres magnitudes, más barata es en principio una compañía. Sin embargo, mucho cuidado con lanzarse a invertir y a comprar acciones simplemente basándose en que estas tres ratios en esta acción sean bajas. Porque, por ejemplo, una empresa que esté a punto de quebrar y que el mercado sepa que está a punto de quebrar, tendrá estas tres ratios bajísimas, porque sus beneficios futuros son nulos y por tanto nadie va a querer pagar nada por ellos. Su patrimonio neto se va a extinguir a corto plazo y por tanto, por muy bajo que sea el precio que paguemos por él, será un precio muy caro, y sus ventas no son o no van a ser ventas que proporcionen beneficios y por tanto tampoco tiene sentido pagar nada por ellas. De ahí que estas tres ratios se tengan que usar en valoraciones relativas, es decir, comparamos el nivel de estas tres ratios con el de otros activos similares. Y si estas tres ratios son más bajas que las de otros activos similares, pues entonces probablemente estemos ante una buena oportunidad de inversión. Pero nuevamente aquí mucho cuidado en dos frentes. En primer lugar, puede ser peligroso comparar estas tres ratios de una empresa con el valor promedio de estas tres ratios de todas las empresas, de todas las acciones que consideramos similares a la que hemos seleccionado.
porque démonos cuenta de que el valor de estas tres ratios puede oscilar entre 0 e infinito. Y eso significa que la media de estas tres ratios de entre todas las empresas que consideremos similares será una media probablemente sesgada al alza, porque si hay algunas empresas que, por la razón que sea, tienen estas tres ratios altísimas, desplazarán al alza la media de todo ese universo. Con lo cual, claro, si comparamos las tres ratios de la empresa que hemos seleccionado con el promedio sesgado al alza del universo de empresas similares, acaso lleguemos a la conclusión errónea de que las ratios de la empresa que he seleccionado son muy bajas y, por tanto, constituyen una buena oportunidad de inversión, cuando en realidad solo parecen bajas porque el promedio de estas ratios entre el universo de empresas seleccionadas, como digo, está sesgada al alza. De ahí que sea preferible no utilizar la media de estas ratios de entre las empresas similares a la que he seleccionado para ver si invierto en ella o no, sino dibujar una distribución de esas ratios entre las empresas que he seleccionado, eliminando, si lo queremos, los outliers, los valores extremos, y a partir de ahí efectuar la comparación con, por ejemplo, una media no sesgada. Y el otro punto con el que hemos de tener mucho cuidado está vinculado con lo que mencionaba antes, y es que estas ratios no son estáticas. Si varía la capitalización de la empresa, o varían sus beneficios, o varía su patrimonio neto, o varían sus ventas, estas ratios también cambiarán. Y lo que nos interesa, claro está, es comprar una empresa cuando estas ratios son artificialmente bajas o diferencialmente bajas, esperando que estas ratios suban en el futuro y converjan con la media no sesgada de las empresas comparables. Y por tanto, claro, antes de invertir en una empresa que tenga estas ratios relativamente bajas con respecto a otras empresas comparables, hay que plantearse cuáles pueden ser los catalizadores que impulsen una elevación futura de estas ratios que converjan con la media del universo comparable. Y en este sentido, Damodaran nos dice que hay varios catalizadores posibles para cada una de estas tres ratios, pero que en cada una de ellas hay un catalizador que sobresale con diferencia frente a todos los demás, y por tanto será la variable clave que deberemos estudiar para determinar si una determinada ratio precio-beneficio, precio-patrimonio neto, precio-ventas, es baja y va a elevarse en el futuro, por tanto constituyendo una buena oportunidad de inversión, o no lo es. ¿Cuál es el catalizador principal en cada una de estas tres ratios? Pues en primer lugar, en la ratio precio-beneficio, el catalizador principal es el crecimiento esperado en los beneficios futuros de la empresa. Si encontramos una empresa con una ratio PER, con una ratio precio-beneficio baja en relación con el universo de empresas comparables y además estimamos que los beneficios de esa empresa tienen un potencial de crecimiento muy alto, entonces ahí seguro, si nuestras expectativas son correctas, claro, seguro que tenemos una muy buena oportunidad de inversión. La capitalización bursátil de esa empresa tenderá a incrementarse más en el futuro de lo que aumentan sus beneficios y por tanto la ratio PER tenderá a aumentar, a converger con la media del sector. ¿Cuál es el catalizador clave en la ratio precio-patrimonio neto? Pues la alta rentabilidad sobre el patrimonio neto. Es decir, que si encontramos una empresa con baja ratio precio-patrimonio neto y una alta rentabilidad sobre su patrimonio neto, alta rentabilidad que puede ser presente o estimada en el futuro, entonces, en ese caso, si nuestras expectativas son correctas, estaremos de nuevo ante una buena oportunidad de inversión. Recordemos que una ratio precio-patrimonio neto baja significa que estamos comprando el patrimonio neto a un precio muy barato. Si la empresa consigue rentabilizar a una alta tasa ese patrimonio neto que hemos comprado muy barato, eso equivale a decir que estamos comprando beneficios futuros altos muy baratos. Y por tanto, si los beneficios futuros se incrementan mucho con respecto a los actuales, como sucedía con la ratio precio-beneficio, la capitalización de esa empresa tenderá a aumentar más que los beneficios de la compañía y por tanto la ratio precio-patrimonio neto tenderá a subir, convergiendo nuevamente con el promedio del universo de empresas comparables. Y por último, el principal catalizador de la ratio precio-ventas es el margen de beneficio neto sobre ventas. Como en el caso anterior, una ratio precio-ventas bajas significa que estamos comprando muy baratos los euros de ventas de esa empresa.
Por ejemplo, una ratio precio-ventas de 0,1 significa que estamos pagando 10 céntimos de euro por cada euro de ventas de esa empresa. Pues bien, si estamos comprando muy baratas las ventas, los ingresos por ventas de una empresa y esa compañía tiene o va a tener, creemos que va a tener, un alto margen de beneficio neto por cada euro de ventas, eso equivale a decir, nuevamente, que estamos comprando muy baratos los beneficios netos de esa empresa. Y por tanto, al igual que sucedía con la ratio precio-beneficios, si compramos muy baratos los beneficios futuros crecientes de una compañía, cuando esta información se generalice en el mercado, la capitalización de esa empresa tenderá a aumentar más que sus beneficios y también que sus ventas, y por tanto, la ratio precio-ventas tenderá a aumentar, convergiendo con el promedio de las empresas comparables. En definitiva, en este vídeo hemos expuesto los principios muy rudimentarios, muy básicos de la valoración relativa de activos financieros, especialmente aplicado al caso de las acciones de empresas cotizadas. Por supuesto, y como hemos visto, esta valoración relativa está plagada de supuestos implícitos y de expectativas de futuro. De ahí que nuestras conjeturas sobre que una empresa está relativamente barata con respecto al universo de compañías comparables pueden ser conjeturas fallidas, porque puede que no hayamos seleccionado bien ese universo de empresas comparables, o puede que nuestras suposiciones sobre si los beneficios van a crecer, sobre si la rentabilidad del patrimonio neto se va a elevar, o sobre si se va a restablecer un alto margen de beneficio neto sobre ventas, que esas suposiciones sean erróneas. Por eso siempre es pertinente complementar estas valoraciones relativas de los activos financieros con otras valoraciones absolutas de esos activos financieros que proporcionen al menos una cierta realimentación, positiva o negativa, a las estimaciones a las que hemos llegado por alguno de estos dos métodos independientemente. Sea como fuere, en los próximos vídeos dentro de esta serie apadrinada por Freedom24 seguiremos exponiendo el contenido del libro de Damodaran. Así, en los próximos vídeos hablaremos sobre la valoración de los activos financieros a lo largo de las distintas etapas de la vida de una empresa, desde que nace hasta que muere.